Buenos días. Quiero agradeceros absolutamente a todos la participación en este debate que esperamos que nos sirva para que el tercer sector podamos aprender a manejar un poquito más la comunicación y a saber qué tenemos que hacer para llamar vuestra atención y que nuestras noticias y nuestras acciones generen un poco más de interés. Quiero dar la bienvenida a nuestro moderador, Fernando Jáuregui, a Javier Vega, director de León, a David Rubio, director de La Crónica, levanta la mano, a nuestra amiga Ana Gaitero del Diario de León y una auténtica defensora de los derechos sociales, tanto de las mujeres como de las personas en riesgo de exclusión social, y Ana, también muy involucrada, directora de la COPE León, y COPE Bierzo, y Llama COPE Bierzo, Nuria, y muy involucrada también en todos los temas sociales. Y te paso el marrón a ti, Fernando. A partir de ahora tú eres el capitán del barco. Bueno, pues nada, Grumete, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a los que nos están oyendo y viendo en estos momentos. Yo creo que es una mesa muy pertinente. Es una idea muy buena la que ha tenido Belén, la de hablar del tercer sector y de y cómo estamos nosotros, los medios de comunicación, ayudando al desarrollo de ese tercer sector. A mí me parece que es un debate bien interesante, bien importante por otra parte. Yo lo único que tengo que pedir perdón a los participantes en la mesa y a todos los que han estado viendo, porque es que con esta moda de los Zooms y de los webinars que tenemos, todos tenemos media docena cada día. Yo tengo uno profesional que no me queda más remedio que atender dentro de 3/4 de hora o media hora, y así que lo siento, pero luego le pasaré los trastos a Belén Arén de nuevo, y que ella, que sabe conducir estas cosas mucho mejor que yo, pues que siga con todos. Muchas gracias a todos, y yo, lo primero, después de daros la bienvenida, queridos compañeros, lo primero que me gustaría es preguntaros si creéis que los medios de comunicación podemos estar satisfechos u orgullosos de cómo hemos tratado el tema de la pandemia, cómo hemos venido tratándolo. Hemos sido lo suficientemente críticos con los fallos de los distintos gobiernos. Hemos sido lo suficientemente cooperativos, hemos sido demasiado escépticos. Me gustaría oír las opiniones de todos y cada uno de vosotros, y vamos a empezar, si queréis, por Nuria, que es una de mis dos jefas aquí, la otra es Ana. Las dos las tengo de jefas, pero bueno. Oye, no sabía yo que yo era tu jefa, de repente me he convertido en... Todo el que está en la COPE es mi jefe, ya lo sabes. Qué bueno. Bueno, y el jefe de todos, nuestro gran Carlos Herrera. Pues mira, precisamente nosotros durante toda la pandemia hemos sentido un orgullo muy grande por el trabajo. Hablo desde la perspectiva de los directores de las emisoras, y así se lo hemos transmitido a nuestros líderes, del gran trabajo que han hecho cada uno desde sus casas. Hemos trasladado al final, la radio se ha trasladado a cada uno de los hogares de nuestros colaboradores y de nuestros líderes, y se ha hecho un trabajo fantástico informando sobre la pandemia, informando sobre, bueno, y concretamente nuestro medio ha sido bastante crítico, si habéis podido seguir durante todos estos meses, ha sido bastante crítico con la gestión de esta crisis sanitaria y pandémica. Bueno, sobre todo eso, recalcar el trabajo y el gran trabajo que se sigue haciendo también, porque bueno, seguimos todavía desde los distintos hogares teletrabajando y realizando la radio, que además se ha convertido, bueno, pues en uno de los medios que ha acompañado a todos los hogares durante estos meses. El crecimiento que ha sufrido la radio durante estos meses ha sido brutal, y bueno, pues la verdad que estamos muy orgullosos de estos meses y de la información clara, concisa, crítica, que se ha dado durante estos meses, y bueno, que seguimos dando y continuamos. Muchas gracias, Así que Nuria. bueno, paso la Pero no, palabra.
pero no habéis sufrido crecimiento, lo habéis gozado. Dice, el crecimiento que hemos sufrido. No, lo habéis gozado. Es No, verdad. lo hemos gozado. Bueno, quiero decir que lo hemos, La claro. radio ha desempeñado, sin duda, la radio en general, yo creo que ha desempeñado sin duda un papel social importante. Brutal. De ayuda a la gente que tenía que estar en casa y que de alguna manera tenía que estar en contacto con, en fin. Bueno, La Ana, radio siempre ha cuéntame. sido acompañamiento, en estos momentos, sin duda, mucho más. Hombre, claro, tú te vas al baño, a la cocina y a la cama, que esto une mucho también, te vas con la radio. Eso, claro, eso, en fin. Ana, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, pues bien, Ana, del Diario de León. empezando un periodo de descanso después del turno de intenso trabajo, pero descansando, mira, haciendo voluntariado también. Bueno, respecto a la pregunta que has formulado, cómo hemos abordado los medios la pandemia y cómo hemos llegado a nuestras respectivas audiencias y cómo lo hemos trabajado en las redacciones, pues realmente ha sido un reto. En el caso del Diario de León, empezamos a hacer a preparar el teletrabajo antes de que se declarara el estado de alarma. El jueves anterior a la declaración del estado de alarma ya estábamos con los ordenadores preparados para hacer teletrabajo y algunas personas estaban incorporadas y el lunes estábamos todo el mundo en casa haciendo el periódico. Hacer un periódico de papel desde casa nunca, vamos, era un reto que nunca se nos había planteado, porque hemos teletrabajado todo el mundo, hemos hecho cosas desde casa todo el mundo desde que tenemos dispositivos, incluso antes, ¿no? Con el fax. Pero como se hizo cuando se inició el confinamiento con esta pandemia, era una situación totalmente nueva. Fue nuevo el cómo lo hacíamos y fue nuevo también el cómo la pandemia ha obligado a los medios, a todos, pero yo creo que más incluso a los nacionales, porque los locales tenemos una vocación más arraigada en la sociedad y estamos más en contacto con los temas sociales desde siempre, pero de pronto los temas, digamos, que iban en las páginas de sociedad, que tenemos secciones que existen esas secciones en todos los periódicos y en el Diario de León también la tenemos, que siempre a lo mejor ocupan un huequecito en la portada. De pronto esos temas que iban en sociedad pasaron a la primera plana, se pasa todo, en el caso nuestro, se pasa toda la información a fondo, que es la apertura del periódico, y hacemos el a fondo durante más de 3 meses dedicado a la pandemia desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de las consecuencias económicas, de la movilización de personas voluntarias, de los problemas sanitarios, de la falta de medios para la protección frente al virus, de la incertidumbre que todo el mundo teníamos. Hemos estado desde nuestras casas, los fotógrafos en particular y algunos redactores y redactoras también, a pie de obra como siempre, exponiéndose también al virus, porque nadie sabíamos cómo podíamos contagiarnos. Y ha sido una experiencia, yo creo que muy, muy fructífera como aprendizaje, aunque también de muchas limitaciones. No hay que olvidar que la prensa de papel se lee mucho en los bares y los bares han estado cerrados durante todo este tiempo y ahora en León, en Castilla y León siguen cerrados. Ya vamos por la segunda quincena que se cierran, ¿no? Entonces eso ha sido una limitación, el poder llegar con la distribución a todos los pueblos. Correos tuvo suspendida la distribución algunos días, o sea, han sido retos por todas partes y yo creo que es algo que como sociedad, como medios nos engrandece y también la sociedad creo que lo ha valorado, que lo está valorando porque también valoran la buena información y creo que la prensa impresa hoy en día es la que está también aportando esa, sin desmerecer a los digitales ni mucho menos, pero que el sosiego que aporta una noticia escrita de un día para otro, a pesar de la rapidez y de las limitaciones que estamos teniendo, es necesario, ¿no? Es necesario en el periodismo. Bueno, yo quiero decir una cosa. Ahora, yo supongo que David, de la Crónica, pues tendrá parecidas experiencias.
Yo nunca había visto hacer periódicos con las redacciones vacías, cerradas. Y esto es lo que ha ocurrido. Bueno, y con las radios. Yo he estado entrando en la radio desde la famosa emisora de Tres Cantos, que es una RSI que tengo en mi casa, claro. Porque yo no he vuelto a pisar la radio desde el mes de marzo. Pero yo quiero decir una cosa para que lo capte la gente que nos está viendo y oyendo. Los medios de comunicación, de acuerdo con lo que ha dicho Ana, están jugando un papel heroico en estos momentos, perdiendo dinero a expuertas. En una situación de precariedad, tanto los empresarios, digamos, como los periodistas, los que hacemos los medios, en situación de precariedad absoluta, con la publicidad cayéndose a trozos, con los kioscos de periódicos cerrados en su mayoría. Donde yo vivo, en Tres Cantos, hay 15 kioscos de periódicos y solo hay uno abierto. Claro, en esas condiciones, sobrevivir la prensa de papel y toda la prensa, porque los digitales están teniendo que recurrir a los muros de pago como medio porque se ha caído la publicidad, no se puede vivir de esto. Así que yo quiero trasladar esta idea que Ana ha expresado también, es una labor realmente encomiable. Nos habremos equivocado mucho, seguramente, y nos estamos equivocando todos los días, y haremos las cosas muy mal, seguramente, pero la labor que estamos haciendo para informar a la gente es heroica, tanto la prensa de papel, como las radios, como las televisiones, como los digitales. David, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, yo creo que es bastante heroico todo lo que estamos haciendo en los periódicos, que desgraciadamente estamos habituados a contar las penalidades de muchos otros sectores y olvidarnos siempre del nuestro, que no somos nada corporativos, ¿no? Y además esta situación creo que como pasó en la anterior crisis o como pasan todas las, no sé si pasan todas las crisis, yo creo que al final se ensaña especialmente con los medios de comunicación, ¿no? Que salimos especialmente debilitados. Yo, por lo que se refiere a la organización de los periódicos, lo que he visto es que algo que a mí me parece bastante triste, y es que ya estábamos todos demasiado acostumbrados no a teletrabajar, porque lo de teletrabajar ha sido nuevo, pero a no poder ver lo que contamos, sino a contar lo que nos cuentan. Porque en los periódicos pequeños, como es el que yo dirijo, ya no existen secciones, pero no existen los periodistas especializados que había antes, que había un tío especializado en toros, otro especializado en cine y, por supuesto, alguien especializado en sanidad, alguien especializado en economía. Ahora tenemos que ser todos hombres orquesta, ¿no? Y entonces, al final, peligrosamente, hablo por el caso de mi medio, porque no nos queda otro remedio, pues ya estábamos un poco habituados a no poder ver lo que estaba pasando, sino contar lo que nos estaban contando, lo que veíamos a través de Internet, de las agencias, para poder llegar a abarcar y poder fingir que esto era un periódico, ¿no? Entonces, en ese sentido, es algo a lo que ya estábamos habituados en el periodismo. Luego, con los periódicos de papel que hacía referencia... Pero perdona, David, pero que ya va siendo hora que digamos. Porque, oye, hablamos del papel estupendo que han hecho las cajeras de los supermercados, es verdad, de los sanitarios, por supuesto. Pero nosotros, la verdad, también, quiero que la gente que nos esté oyendo, quiero que lo capte también, porque es verdad, nosotros no hablamos de nosotros en este terreno y un poquito de reconocimiento nos tenemos que dar. Sí, perdona, David. Siempre nos falta, pero es que yo creo que es uno de los males endémicos de la profesión, ¿no? Que aparte nunca ha habido demasiada unión para hacer reivindicaciones ante las instituciones o para que el periodismo recupere el prestigio que en su día tuvo, ¿no? Bueno, en eso también influye que ahora pues hemos entrado todos en la carrera de darlo todo gratis en la web, aunque ya están cambiando algunas fórmulas porque no hay otro remedio, ¿no? Y se tiene que establecer el muro de pago. Nadie teníamos un manual de uso para una situación tan extraordinaria como esta. Yo creo que hemos reaccionado muy bien en la medida de las posibilidades. Y con respecto a los periódicos de papel, que ya hay quien los quería encerrar hace muchísimos años, sabéis que esta profesión está llena de gurús que siempre anuncian lo que va a pasar y luego no se cumple y demás. Paradójicamente, durante el confinamiento duro de la primavera, como decía Ana, se estaban cerrando los bares, como están ahora, y vivimos en buena medida los periódicos de papel, vivimos de los bares, de las instituciones y demás. Bueno, pues se vendían más periódicos
En nuestro caso, vendíamos más periódicos durante el confinamiento que sin confinamiento. No sé si porque salir a comprar la prensa era una de las excusas que podía tener la gente, o no sé si porque aquí también en León la población es muy mayor y al final estábamos todos con la cabeza un poco aturullada de todo lo que escuchábamos en la radio, lo que veíamos en la televisión y demás, y los periódicos de papel volvieron a recuperar la misión de siempre de organizar y jerarquizar un poco la importancia de la información, ¿no? Eso no quita para que al final la publicidad cayera, que es de lo que vivimos, que las ventas son muy importantes, pero de lo que vivimos es de la publicidad. Entonces lo que ha pasado es que vendíamos más, ingresábamos menos por publicidad, porque los negocios estaban cerrados, y luego incluso en la parte digital se dispararon las visitas, se duplicaron y tal, pero ingresábamos menos dinero con el doble de visitas que antes, porque cayó el mercado mundial de la publicidad, ¿no? Entonces, al final, es un poco triste que al final siempre paguemos los patos los mismos, ¿no? Yo creo que en todas las crisis, al final, al que más se maltrata es al periodismo, y luego encima somos los más atacados porque a veces tenemos que transmitir mensajes que a la gente no le gustan, y a nosotros tampoco, pero es lo que está pasando en la calle y tampoco lo podemos ocultar, ¿no? Yo creo que ese es un mensaje que a mí me gustaría transmitir. Sé que no es exactamente el tema de la mesa redonda, Belén, pero déjame desviarme un poco, que para eso me has traído aquí. Pero vuelve al tercer sector un poquitín. Es que nosotros también empezamos a ser, es que nosotros también empezamos a ser ese tercer sector, no es por nada, porque es que estamos a punto de desaparecer. Y yo creo que hay que ayudar un poco a este tercer sector tan especial que somos los medios de comunicación. La gente tiene que saber que estar informado es importantísimo y que para estar informado hay que gastarse dinero. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que gastarse dinero en muros de pago, en lo que sea. Perdón, Javier. Hablando de muros de pago, Javier, y de prensa digital. Hola, muy buenas. Bueno. ¿Qué tal? Nada, que seas Javier Vega. Perdóname que me he metido yo por el medio, tranquilo. Yo creo que lo que ha sucedido en esta crisis es que de repente mucha gente se ha acordado del periodismo y de la necesidad que tiene de información fiable, de nueva información, porque todos los días había un montón de novedades acerca de cómo iba la pandemia y además, en muchos casos, casi toda la gente estaba confinada, con lo cual no se podía ni informar directamente, tampoco las redes sociales en este caso eran una referencia como muchas veces lo son y necesitaban de medios de comunicación, ¿no? Con lo cual, a pesar de que desde el punto de vista económico sea un mal año para los medios de comunicación, tanto desde el punto de vista de audiencia como desde el punto de vista de que la sociedad se dé cuenta de la necesidad de medios de comunicación libres, que hagan un trabajo crítico, que hagan un trabajo de control de la sociedad. Y yo creo que la pandemia ha exacerbado ese sentimiento crítico en los medios de comunicación, con lo cual yo creo que es una ganancia que hemos tenido el sector de los medios de comunicación y ahí entronca con el tercer sector, ¿no? Que nosotros tenemos que hacernos eco también de las necesidades que tiene el tercer sector desde el punto de vista comunicativo, porque el tercer sector no proporciona un producto económico como tal, sino que proporciona un servicio a la sociedad. Y nosotros nos tenemos que hacer eco de ese servicio que proporciona, ¿no? Y ahí es donde está también, en este caso, la tarea de los medios de comunicación. Yo creo, Belén, que no nos estábamos desviando tanto, sino todo lo contrario, estábamos entrando en el tema. Estábamos hablando de que de pronto ha habido otras prioridades. Hemos lanzado ahora una encuesta de 4.500 muestras que nos ha hecho GAT3 y la Fundación AXA, que la vamos a ir difundiendo, ya os llegará dentro de poco, la cual lo que nos dicen es que la información política interesa solamente en cuarto o quinto lugar. Sin embargo, nosotros no hacemos más que hablar de información política, porque claro, los escándalos y las irregularidades son tantas que nos hacen todos los días estar ahí. Pero la gente lo que le interesa son otra cosa. Le interesan, en primer lugar, la información local, lo primero de todo. Y luego, lo que podríamos llamar informaciones sociales. Es decir, la sanidad, por ejemplo, interesa mucho. El medio ambiente cada día interesa más porque la gente está más concernida, porque cada día hay más problemas ahí. El trato que se da a las discapacidades, por ejemplo, que esto es uno de los temas en debate político ahora. Yo no sé si vosotros pensáis también que estamos primando unas informaciones que en el fondo interesan menos a la gente. La gente quiere tener informaciones sociales, quiere tener, fijaos la que se está montando con la educación. La educación al final, queramos o no,
no es una información política, aunque aquí todo se convierte en político. Es una información, es un tema de un valor social tremendo. Sí, dime, Nuria. No, que estaba absolutamente de acuerdo escuchándote, porque nosotros también lo tenemos datado, que la gente cada vez le interesa muchísimo menos la política, y nosotros nos aburrimos el poco espacio, además, cada vez que tenemos local, a aburrir a la gente con política, y lo que le interesa a la gente. Bueno, yo, por ejemplo, desde mi emisora, y Mara no me conoce, nos implicamos en muchos temas sociales, como puede ser, bueno, pues la carrera de la mujer, con la asociación Almon. Bueno, con Mara ahora pues colaboramos también bastante, y eso es lo que le interesa al final a la gente, que lo que pasa, pues eso, cerca de de tu casa, pues el voluntariado ahora que está haciendo Cáritas, bueno, pues la Cruz Roja también. Y nosotros sí nos cansamos y nos aburrimos de darle a la gente lo que no quiere escuchar, que es la política aburrida, y sobre todo, bueno, pues todo... Bastante golfa. No solo es aburrida, sino bastante golfa. Dicho No, sea. y además es que la gente se cansa porque la gente lo está pasando mal. Lo que al final a la gente le interesa es qué va a pasar conmigo hoy, con mi trabajo, voy a poder seguir dando de comer a mis hijos, pues eso, qué le pasa a mi vecino, si va a poder abrir, no va a poder abrir. Y la gente está muy, muy, muy quemada con la política, muy quemada. Porque quizá, Hay Ana... cierto... Perdón. No, sigue. Perdona. No, que yo decía que quizá estamos tomando conciencia de que este mundo es tan injusto, tan profundamente injusto, que hay tantas diferencias, que hay tanta gente que lo está pasando mal, que se está pasando mal de verdad, además de verdad, que se está invirtiendo un poco los valores de la información, ¿no? Que poco a poco esos valores de equidad, de un poco más de equidad en el mundo, un poco más de justicia, un poco más de igualdad, están empezando a primar a lo mejor en muchos conceptos de editoriales de los medios de comunicación, ¿no? Quizá. Y ya no nos dedicamos tanto a contar las aventuras que hace Podemos con el otro y el otro de más allá, ¿no? Quizá vamos variando en un mejor sentido. Pues creo que me preguntabas a mí, ¿no? A ver si me estoy metiendo. Vale. Efectivamente, sobre todo durante la etapa fuerte del confinamiento, ha habido ese cambio de orden, ¿no? De jerarquía en la información. Yo lo centro sobre todo en lo que vendemos en las portadas, ¿no? Lo que presentamos en la portada cada día, que de pronto lo que era ocupado por la política y por temas económicos duros, digamos, pasó a ser ocupado por un tema que sin ser blando, porque de pronto nos hemos dado cuenta de que eso que nos enseñaron en la facultad de las noticias blandas no es cierto, o sea, la información social es una información de médula, digamos, es central en la vida, y a la gente le interesan las cosas de la vida, le interesan las historias de la vida, ya sean las historias de éxito, de superación, etcétera, y ya sean los problemas, las dificultades, las situaciones críticas, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, ¿no? Y yo creo que ese aprendizaje los medios todavía les falta un camino por andar, porque nada más que hemos vuelto a la desescalada, hemos vuelto a intentar mantener otra vez ese orden anterior, el statu quo ese de que todo va en función de lo que diga la agenda política, ¿no? Y a lo mejor nos desconectamos otra vez de los intereses de la ciudadanía. En las páginas lo que es hablando de un periódico local como el Diario de León, que tiene 113, casi 114 años ya 114 años de historia, que con esto de la pandemia se pierde uno. Desde siempre ha habido secciones dedicadas y periodistas, sobre todo desde los años 80 para acá, con especialización en temas de sanidad y sociales. Eso yo empecé prácticamente así.
y también en economía y en lo que es política. Digamos que eran un poco los tres ejes que hay en la redacción, ¿no? Y luego, claro, la información local se divide en varias, y la provincial, toda la red de corresponsales. Es decir, es un engranaje el periodismo local que es bastante complejo, ¿no? Y esa información siempre ha estado ahí. Y con la apuesta que se hizo hace unos años de crear una sección específica de sociedad, pero más amplia, no la sociedad que dábamos como de nacional con unas noticias de sucesos, etcétera, lo que está intentando hacer el periódico es efectivamente captar esos cambios que se están produciendo en la sociedad del siglo XXI, que son enormes con respecto a lo que vivimos cuando empezamos personas como yo hace 30 y pico años en el periodismo, ¿no? Que ya atisbábamos esa transformación con la transición de la democracia, pero que ahora está en pleno auge y el periodismo tiene que estar a la altura de la sociedad del siglo XXI. Si se vuelve a olvidar, pues seguiremos perdiendo y sobre todo perderemos credibilidad también, ¿no? Porque estar siempre en la polémica, que yo creo que interesa mucho a muchos medios y a muchos grupos estar en esa polémica de la guerra política, que a veces es artificial también. Porque entonces, David, podríamos empezar a pensar que a lo mejor la pandemia ha tenido por lo menos algún efecto beneficioso, que es un poco humanizar a la sociedad y humanizar los medios de comunicación, que son un poco, o eso pretendemos ser, el canal de comunicación con la opinión pública y la sociedad. A lo mejor resulta que nos estamos todos humanizando, haciéndonos un poco mejores en ese sentido y olvidándonos del debate que tienen ahí estos señores en el Parlamento, que hay a ellos que no tienen nada que ver con la realidad, porque, oye, lo último que yo vi, estaban debatiendo sobre ETA, y dicen, pero ¿cómo sobre ETA? Si ETA ya no está. A ver ustedes mis problemas de hoy, no de ETA, que la gente se está muriendo, que la gente está haciendo colas para recibir alimentos. Eso, que por cierto, ha habido instrucciones a algunas televisiones para que no emitan imágenes de colas de alimentos, porque dice que eso da muy mala imagen del país. Tiene narices. David, perdona. Bueno, efectivamente, que la política está cada vez más distanciada de la realidad. Una buena prueba de ello es que el virus, una de las muchas indirectas que suelta la sociedad, es que es conveniente guardar silencio. A la gente le dicen que cuando va en el metro que es conveniente no hablar muy fuerte, y mira lo que nos están transmitiendo desde el Congreso de los Diputados, ¿no? Que cada vez hablan más alto y cada vez hay más bronca, ¿no? Y todos juntos, nada de 2 metros de separación. Todos juntos hasta el punto de que empieza a costar demasiado diferenciar a unos de otros. Yo creo que los periódicos durante la Nueva Crónica no tiene tantos años como el Diario de León, obviamente, hacemos 7 para la semana que viene, que a mí me han parecido 70. Y yo me acuerdo que cuando empezó, en alguna entrevista que esto ahora más recuperando esta semana que me hacían, yo decía que me gustaría acercar el periódico a la gente, que ya se encargarían los políticos de acercárselo a sí mismos. El tiempo me ha dado la razón, no es adivino, tampoco hacía falta ser ningún lumbreras para ello, ¿no? Yo creo que al final, sí, los temas de sociedad, los temas que hablan de la gente, pues son los que más interesan, ¿no? Pero desgraciadamente a veces no tienen el reconocimiento que merecerían. Durante la pandemia, creo que durante el confinamiento, creo que todos los periódicos y todos los digitales fueron mejores de lo que eran los meses inmediatamente anteriores, por una razón, porque se suspendieron todos los eventos sociales, que es una cosa que a mí me hizo ganar muchísimo tiempo, y que todos tuvimos que apostar por los temas propios, porque al final ahora estamos en una dinámica en la que al final hay mucha nota de prensa, hay mucha rueda de prensa, y para poder apostar por los temas propios necesitas tener una infraestructura que no siempre existe, por ejemplo, en algunos digitales o en algunos periódicos como puede ser el mío, ¿no? Sin embargo, durante el confinamiento dejó de haber actos sociales, durante las primeras semanas dejó de haber notas de prensa, dejó de haber ese tipo de informaciones, que es que al final la llevamos todos de forma muy parecida, ¿no? Y al final todos no nos quedó más remedio, pero por propia supervivencia, que apostar por los temas propios y por contar lo que le estaba pasando a la gente, ¿no? Y creo que por eso los periódicos fueron mejores durante el confinamiento, porque nos tuvimos que comer la cabeza para buscar temas propios, ¿no? Y
y a veces pues es un poco la motivación que nos hacía falta, ¿no? Porque si no, al final, si te dejas arrastrar por la actualidad, coges las previsiones que hay en el día, es que al final tu información no se va a diferenciar en nada de la información que tienen los demás. Puedes tener más tiempo para contarla, puedes contarla mejor y con más criterio y demás, pero al final es la misma información, ¿no? Y estamos en un momento en el que, pues, por la actitud de muchos periodistas, que también somos nosotros los que nos hacemos daño a nosotros mismos, las exclusivas, por ejemplo, han desaparecido, ¿no? Tú ahora sacas una exclusiva y a los 5 minutos la tienes en otro medio contada con las mismas palabras, con aquella expresión que nos decían en el colegio, de cuéntame esto mismo pero con tus propias palabras, ¿no? Por eso creo que tenemos que apostar por los temas propios, y los temas propios son los que tienen más que ver con la gente, con la sociedad, con el tercer sector y con todo esto que estamos hablando. Hemos caído a veces, Javier, en un cierto egoísmo, es decir, y en una cierta miopía, y en un seguidismo de lo peor de la política. Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora que estamos con la crisis de la inmigración que tenemos en Canarias, que eso sí que es una crisis social en toda regla y muy polémica, y eso es un tema que, en fin, que no sé si lo estamos abordando bien los medios, pero me acuerdo de la polémica que hubo cuando lo del Open Arms y los inmigrantes que estaba recogiendo, se les llamó aliados de los traficantes y no sé qué. Me parece que eso es absolutamente tremendo. Vamos, me pareció una polémica absolutamente propia de Salvini, que en ese momento estaba muy de moda, pero ya vemos dónde ha parado. ¿Tú crees que deberíamos abrir espacios de apoyo, por ejemplo, a las ONGs, de apoyo a las ideas más socialmente avanzadas? Espacios como si fuesen sección política, sección ONGs, yo qué sé, unos espacios de ayuda y de difusión de lo mejor que está haciendo la sociedad. Esto de que good news, no news, ya no debe valernos. Quizás nos estamos dejando llevar demasiado por la polarización de la sociedad, que además el discurso fundamentalmente político es dominado en el relato por los extremos, a pesar de que no representen ni mucho menos a toda la sociedad, y nos comen espacio todo ese ruido que muchas veces nosotros contribuimos a amplificarlo. Todo ese ruido de repente tapa cosas como esa, ¿no? Lo verdaderamente importante. Quizás a lo mejor pasamos por delante de alguien que está en unos cartones todos los días en la acera y eso es lo que nos reflejamos. Y es lo que tenemos más próximo y lo que de verdad es un drama humano, ¿no? Yo creo que tenemos que hacernos una autocrítica los medios y yo me ha pasado, porque como nos hemos visto obligados a teletrabajar, he tenido que desviar el teléfono de la redacción a mi teléfono. Y la verdad que una de las cosas que nos ha pasado durante la pandemia es que la gente nos reclamaba cosas. Te llamaba y te decía, ¿por qué no contáis esto que está pasando? Y es que había muchas cosas que nosotros no sabíamos, también somos un periódico con medios limitados, pero había muchas cosas de las que no teníamos ni idea o no le habíamos dado la importancia suficiente. Entonces, yo creo también esa necesidad que tenía la gente de que las cosas se vieran reflejadas, que yo creo que es uno de los motivos por los que Belén nos ha invitado aquí, esa necesidad que tiene el tercer sector en que nos hagamos eco de mucha problemática social, mucho trabajo que se está realizando en la sociedad, que claro, en muchos casos, por ejemplo, es con minorías, con lo cual no tiene una fácil visibilización, salvo que lo contemos los medios. Pues bueno, ahí tenemos que hacer un poco de autocrítica, un poco de análisis para ver cómo podemos representarlo. No es fácil, en muchos casos no son cosas especialmente plásticas, no están dentro del debate político, no hay un dimes y diretes entre diferentes partidos. Entonces tenemos que ver cómo lo contamos. Creo que fundamentalmente ahí está el tema propio, como decía antes David o Ana. El tema propio, el que un periodista, y ahí vuelve a valorizarse la labor del periodismo, nos hagamos eco de eso que están relacionando. Con lo cual, la interrelación con el tercer sector es imprescindible para hacernos eco de eso. Bueno, Belén, pues ahí te dejo el toro en suerte. Yo me tengo que marchar porque tengo un Zoom con un político. ¿Qué queréis que os diga? Después de lo que hemos dicho, pero claro, a mí me toca, yo soy cronista político, me toca eso. Tengo ahora un Zoom con una entrevista. Puedes decirle al político que el tercer sector existe y que Sí, tenemos... hay que gritárselo. Estamos de acuerdo. Hay que gritárselo, sí. Estamos
Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, si Bueno, puedes, oye, díselo. ya ha sido un privilegio estar con vosotros, que siento no estar más porque esto es muy interesante. La verdad, esto es mucho más interesante, sin duda, que las cosas que yo voy a tener que tratar ahora. Pero bueno, queridos, pues un abrazo muy fuerte. Nos seguiremos viendo y gracias, Belén, por darme la oportunidad de estar aquí, aunque haya sido este ratito. Y también nos seguiremos viendo, Belén. Mucha suerte. Nos seguiremos viendo. Tu libro lo presentamos el mes que viene en el Club de Lectura de Activos y Felices. A mí Belén manda y yo obedezco. Lo que tú digas. Tú Bueno, obedeces. queridos. Hasta Adiós. luego. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hasta luego, pronto. maestro. Gracias. Muchas gracias. Mira, han surgido durante la pandemia, No me voy. han surgido, No me dejan. no te dejan. Bueno, pues No sé qué marcha pasa. y ya te dejan. Tengo que Ya decir está, ya está. que hemos tenido a Javi Calvo escondido y como no le veíamos, no hemos consultado con él y no hemos hablado con él y se ha tenido que ir. Nos dice que le disculpemos, pero que ha estado Bueno, ahí con él que ha nosotros. podido irse, yo no puedo. Te pasa como a mí antes. Pues deja el sitio, Con el Fernando. sonido. Ahora Ya sí. está, ya te has ido, ya te has ido. Mira, desde la plataforma del voluntariado, antes hablaba Nuria, pues hablaba, por ejemplo, de Cáritas o hablaba, por ejemplo, de Cruz Roja. Pero en la plataforma del voluntariado, que ya tenemos 75 entidades, hay entidades, por ejemplo, os cuento, Activos y Felices atendió a 1.500 mayores durante la pandemia. 1.500 mayores por teléfono, 1.500 mayores que, como sabéis, nosotros no trabajamos ni el Alzheimer ni la demencia, sino mayorines que estaban en perfectas condiciones, que cuando les hemos vuelto a ver era lamentable cómo habían perdido movilidad, cómo estaban tristes, cómo se encontraban fuera de lugar. Entonces, yo creo que ese tipo de noticias os necesitamos para poder contarlas, para poder darles vida, porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y yo aquí quería haceros una pregunta. ¿Cómo sería correcto que os enviáramos una noticia para captar vuestro interés? Porque es cierto que os necesitamos. Os necesitamos para dar visibilidad a los problemas que tenemos y para que nos ayudéis en muchos momentos a resolverlos. Pero ¿cuál es la mejor forma de comunicarlo? ¿Cuál es la mejor forma? Yo, por ejemplo, ahora pues os llamo directamente y digo, oye, mira, ¿qué está pasando esto? Pero claro, no todas las organizaciones tienen esas opciones y no todas las organizaciones son Cáritas o son Cruz Roja, que son las que tienen todos los medios económicos del mundo. La mayoría de las asociaciones y de las entidades que forman la plataforma del voluntariado trabajamos sin recursos, solamente con voluntariado. Y somos capaces de poner en marcha proyectos realmente importantes sin ayuda de ningún tipo de nadie, solamente con horas donadas y pidiendo a las empresas dame telas, dame ordenadores, dame no sé qué, y así, por ejemplo, empezamos a formar a los mayores en tecnología. ¿Cuál creéis que es la mejor forma para llamar vuestra atención? ¿Cómo podríamos hacer para que el tercer sector y el mundo de la comunicación se emparejaran definitivamente? Ana, empezamos por ti. Por Ana. No. Por Nuria, me da igual. No. Da Ana. igual, ¿eh? Bueno, a ver, creo que hablábamos ayer un poco de esto por teléfono y como tú misma has dicho ahora, ya dentro del tercer sector hay grados, ¿no? Cruz Roja, Cáritas y otras ONGs, fundamentalmente las que has mencionado, tienen unos medios departamentos especializados en comunicación que mandan notas de prensa y que habitualmente pues, pueden ir en un hueco o se puede hacer algo más amplio con ello. Pero no cabe duda que el contacto directo con la persona o con la periodista o el periodista que se ocupa de los temas sociales en una redacción es lo más eficaz. Las notas de prensa, todo el mundo está obsesionado con las notas de prensa y con que su mensaje salga tal como lo manda en su nota de prensa. Y eso tampoco es periodismo. Vamos a ver. Tenemos que empezar a respetar esta profesión, un poco también como, a verla un poco como un oficio
que requiere gente preparada y profesionales que tienen que elaborar esa información. Una nota de prensa puede ser útil para hacer una convocatoria, para decir que hemos entregado un premio, que bueno, o que vamos a tener un acto, tal, para hacer una llamada, digamos, a la población. Pero para hacer una información hace falta el periodista o la periodista. Y eso, claro, ¿qué pasa? Que requiere también un esfuerzo a mayores, tanto en las redacciones por tener ese personal disponible, como del propio periodista de no ceñirse al titular tipo y a los estereotipos. Claro, tenemos que hacer un esfuerzo mayor para hacer una información o un reportaje que tiene que ver con los problemas que sufren las personas mayores, que no te van a dar a lo mejor una cifra, o sí, como la que has dado tú ahora, 1.500 personas atendidas por Activos y Felices personas mayores atendidas por Activas y Felices durante la pandemia. Eso se queda ahí, bueno, es un dato, pero luego la miga, el cómo están esas personas, cómo les ha afectado la pandemia, etcétera, eso requiere un trabajo y un contacto incluso con esas personas mayores, un testimonio, recoger un testimonio, es decir, una elaboración periodística que necesita, por suerte, necesita el oficio y necesita también de que los medios inviertan en tener esas personas, esos profesionales para poder que lo puedan hacer, porque un medio que tenga 2 periodistas o 3, pues no da abasto para cubrir los temas de actualidad y llegar a hacer temas propios digamos, con una visión más avanzada, ¿no? Es decir, que el periodista no sea solo un vocero, sino que sea una persona que está interpretando la realidad cambiante de este momento de nuestra historia como humanidad y sea capaz de reflejarlo en un titular y en un texto bien elaborado, ¿no? Eso requiere bastante y tanto en los periódicos locales tienen gente que se dedica y las emisoras tienen programas que ahondan también en estas o que tratan de llegar a esas a la fibra, ¿no? de la sociedad. Así que yo creo que es un poco de reconocimiento mutuo, de decir yo no todo puede salir porque también hay unos límites. Eso es cierto. Pero yo también voy a intentar que el periodista, hacerle ver, o sea, ponerle ojos a ciertas cosas que a lo mejor, pues por la rapidez o o porque está en otras cosas, no las sabe. Como decía antes Javier, pues muchas cosas no nos enteramos y no nos dice la gente esto está sucediendo o esto me está pasando, ¿no? Nos tienen que abrir un poco los ojos. No somos la adivinación no se nos ha dado en la facultad, eso sí que no. Pero sí, bueno, sí, claro, tenemos que tener una disposición. Sí. Nuria. Bueno, continuando un poco con lo que comenta Ana, somos contadores de historias. Entonces, como decía Ana, claro, al final la gente manda notas de prensa, pero nosotros tenemos que contar la historia. Para contar la historia, yo te hablo de mi medio, lo mejor es el testimonio personal. Entonces, ¿qué podéis hacer si queréis que vuestro llegue a la sociedad? Contarlo personalmente, es decir, si tenéis a alguien o voluntarios o personas que el mismo testigo que está padeciendo o sufriendo, pues ahora hablabas de las personas mayores, pues que sean buscar un testimonio, alguien que quiera hablar, en este caso con nosotros, que nosotros lo que buscamos es el audio, y que quiera hablar y que nos cuente, en este caso, la ayuda que ha vivido con vosotros y el padecimiento que ha sufrido durante la pandemia. Eso puede ser una idea que os transmito, porque nosotros lo que buscamos al final es eso, el testimonio personal del protagonista. Así que yo ahí os lo dejo. Muchas gracias, Nuria. David. Bueno, pues no sé cómo puede llamar la atención de los medios. Pues ahora, desgraciadamente, todos estamos en una circunstancia en la que tenemos que trabajar más y en muchos casos para ganar menos. Yo creo que cuando alguien quiere pues llamar la atención de los periodistas, pues
Yo primero que recomiendo suavidad, porque a mí me pone muy nervioso cuando me llaman y me dicen, te voy a contar algo que te interesa. Y igual te interesa a ti que lo sepa yo, porque a mí que en tu pueblo se haya quedado sin agua en el riacho, pues me interesa relativamente, ¿no? Quiere decir que al final tendrá que ser por 3 vías, por todas las vías posibles, ¿no? Igual antes valía con mandar una convocatoria de prensa, pues ahora tienes que hacer una convocatoria de prensa, tienes que hacer una nota de prensa y tienes que facilitar a que el que tenga la posibilidad contacte con el protagonista, como decía Nuria, como comentaba antes Ana, ¿no? Yo creo que lo que tampoco es bueno es que al final hay muchos periódicos en los que la sección de sociedad, igual que en medicina, todo lo que no se sabe lo que es una alergia, pues hay muchas veces que en los periódicos todo lo que no se sabe qué es va para sociedad. Y hay muchos periódicos que tienen mezclada, por ejemplo, la sección de sociedad con la de cultura. Y yo creo que no debería ser así, ¿no? Creo que cada una necesita su especialización y su público y sus contenidos. Yo creo que también hay que valorar un poco que es una metáfora muy arriesgada, pero a veces también los periódicos somos un poco ONG, porque también estamos brindando nuestro apoyo a veces a gente y a causas que podemos compartir más, compartir menos o demás, pero que nosotros no tenemos muchísima capacidad. Pero claro, hay veces que, pues todos sabemos lo que es esta profesión, pues has hecho ya tus horas y más horas de las que te correspondía y de repente te llaman de un pueblo y te dicen, oye, que es que tiene, por favor, cuenta esto que está pasando en mi pueblo, y te tienes que mojar pues por la vocación profesional que llevas dentro por ayudar, ¿no? Y bueno, yo qué sé, tenemos que, para que, al final es que hemos, la política del todo gratis, que está en los digitales y que también está en los periódicos de papel, porque al final es muy poca gente la que compra el periódico de papel para llevarse a la casa, salvo los fines de semana, ¿no? Todo el mundo lo lee gratis en el bar o en donde sea. Eso hace que se pierda el valor de la información, y de que hemos desarrollado entre todos un lector que es hiperexigente con todo, y que de repente, si no le gusta el mensaje que tú estás transmitiendo, ya enseguida va contra la independencia del medio y ataca todo, pero no está habituado a dar nada. Quiero decir, aquí antes al periódico llamaba a un tío enfadadísimo, ya no suscriptor, y te tenías que callar la boca y decirle, bueno, señor, pues es que igual usted esto no lo comparte, pero tienes que escuchar. Pero es que ahora, además en las redes y en internet, la gente está acostumbrada a tenerlo todo gratis, y lo que es gratis no se valora, ¿no? Y al final yo creo que tenemos que valorar nosotros mismos, los primeros, para que nos pueda valorar la gente. Yo creo que todo pasa un poco por el muro de pago, que lo que no se paga no se valora, lo que es gratis no se valora, y así podríamos también nosotros tener otra dignidad como profesionales y tener otras capacidades para llegar a todas esas historias que tan necesarios contar y que tienen que ver con la sociedad. Javi. Sí. ¿O tú ya me lo habías contado? Bueno, No. No. Yo creo que, como por ejemplo en el sector turístico se hacen press trip, viajes de prensa donde se busca que el periodista conozca pues, las bondades del territorio, pues creo que desde el tercer sector hay que hacer también un esfuerzo de apertura, porque una parte de su trabajo, obviamente no es la parte más importante, no vamos a pensar que el periodismo lo sea todo, pero una parte importante de su trabajo también tiene que ser ofrecer a la sociedad qué es lo que se está realizando, ¿no? Sobre todo para buscar fortalecer esa labor, ¿no? Y ahí es donde entronca con los medios de comunicación. Yo creo que en León tenemos suerte de tener un ecosistema de medios de comunicación bueno. Yo sobre todo esto lo he descubierto cuando tenemos medios de comunicación en otras provincias. Entonces, lo que siempre nos parece que a nosotros que no es lo mejor o que es criticable, pues bueno, cuando sales fuera, de repente ves que, pues que en León no estamos tan mal, ni mucho menos. Y en algunos casos, pues bueno, pues tenemos una situación que es muy sana desde el punto de vista de la sociedad, a pesar de que la sociedad leonesa no esté pasando su mejor momento, ni la provincia. Pero bueno, yo creo que ahí sí que tenemos una fortaleza como sociedad, que son sus medios de comunicación, y tenemos que aprovecharlo. Y el tercer sector
tiene que aprovechar. En León hay muchos medios de comunicación muy diferentes. No todos nos ocupamos de lo mismo, con lo cual eso también ofrece alternativas y diferentes puntos de vista. Y yo creo que ahí tenemos que encontrar el interés de los medios, temas propios, reflejar qué está sucediendo en la sociedad, tener un espíritu crítico, una determinada visión de la sociedad. Y ahí es donde el tercer sector tiene que acoplarse con los medios y conseguir ofrecerle, que en muchos casos tiene información muy valiosa y cosas que en muchos casos pues van a descubrir que a las personas les interesa. Afortunadamente los medios de comunicación, esto no existía, nosotros empezamos hace casi 10 años y no existía, pero ahora mismo con el Analytics y otras herramientas podemos descubrir qué es lo que a la gente le interesa. Y obviamente la política no está dentro de las prioridades de prácticamente nadie. Las noticias políticas, por mucho ruido que hayan tenido, no son las más leídas prácticamente nunca, ¿no? Pero sin embargo hay muchos temas humanos que a la gente le interesan y le interesan mucho. También es verdad la manera de contarlos. También hay un problema, ¿no? Los temas humanos no son temas para pasar por encima, para despachar con una pequeña noticia, y eso entronca, bueno, pues con plantillas cada vez más reducidas y bueno, y que la información cada vez fluya más rápido. Y claro, no es fácil contar un problema social en 3 párrafos. No es fácil, no es fácil. Totalmente de acuerdo. Yo creo que este tema nos da para organizar una mesa sola de una mañana entera para buscar opciones, soluciones y medios. Y os quiero agradecer mucho el que hayáis estado aquí con nosotros. Disculpar a Javi, que le hemos tenido ahí aparcado, pero debió de entrar por el enlace equivocado y no pudo participar. Y si nos queréis dar un último consejo, estaremos encantados de recibirlo. Y lo que sí os quiero transmitir es el agradecimiento, porque sí sé que hacéis, los medios de comunicación de León, hacéis un esfuerzo realmente importante por darnos visibilidad y por ayudarnos. Pero claro, os pedimos más, porque somos muchas entidades y muchas entidades pequeñitas, muchas apenas saben escribir una nota de prensa, muchas tienen entre manos cosas realmente importantes y esas son las pequeñitas a las que a lo mejor somos nosotros los que nos tenemos que plantear la primera situación, y es que a lo mejor necesitamos un periodista en plantilla en la plataforma del voluntariado. A lo mejor en las próximas subvenciones. Pues esa es una buena idea. Pues a lo mejor necesitamos a alguien que nos genere las noticias y que esté directamente relacionado con nosotros. Pero el problema nuestro, ya sabéis cuál es, el dinero. No tenemos dinero. Ese es el problema nuestro. Entonces, es un problema compartido. A lo mejor buscar un periodista voluntario, no sé si lo encontraremos. Mira, un periodista voluntario senior nos vendría bien. A lo mejor por la tarde, por la tarde tenemos una mesa de senior, de voluntarios senior, de personas ya jubiladas que participan con nosotros en labores, aportan su experiencia. Pues oye, si conocéis algún periodista senior, pues a lo mejor nos podría venir muy bien en la plataforma. Claro, y sería que una esté forma jubilado, gabinete. claro. Sí. No, hombre, pero algún jubilado, alguno que esté jubilado. Que esté jubilado, sí, y que le apeteciese, pues mira, ha surgido una idea. Claro. Por lo demás, yo quiero daros las gracias por estar con nosotros y organizaremos otra mesa como esta, ¿eh? Organizaremos otra mesa como esta en la cual profundicemos un poco más, pero ahora no quiero robaros más tiempo porque sé que estáis tremendamente liados y habéis hecho un esfuerzo titánico. Y los viernes es muy mal día. Y los viernes es muy mal día, es muy mal día. Sí. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto. Os enviaremos una nota de prensa con todos los resultados de todas las visitas, de toda la gente y de la expectación que hemos ido teniendo en la feria. Gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos. Que con nosotros. Gracias a vosotros.
Muchas Nos gracias y a portáis- seguir. Un beso Eso grande es, y no a seguir, a desfallezcáis. seguir ahí. Que- Hay que seguir. Hasta luego. Un abrazo a Hasta luego. todos Chao. y a todas. Chao. Gracias. Chao.